Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Carlos Ulloa Rivero, mumangués. Es doctor de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, docente cátedra de la Escuela de Filosofía UIS y de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Pontificia Bolivariana. También se desempeña como escritor y gestor cultural de la ciudad con la Asociación Laboratorio Creativo de Santander, LACSA, la cual fundó en el año 2020. Con la editorial del mismo nombre ha publicado 2 poemarios, Elevación, 2023, y Moiras, 2021, y el libro de Ensayos Antítesis, 2022. Profesor Carlos, bienvenido. Hola Hernando, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y acompañarlos en esta jornada. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Ya hace tiempo que se había hecho la propuesta, pero hasta ahorita se puede ya concretar, profe. Para abrir el programa de hoy se compartirá el siguiente fragmento. Mientras mayor sea la importancia de una actividad intelectual, más ridícula es la pretensión de avalar la competencia del que la ejerce. Un diploma de dentista es respetable, pero uno de filósofo es grotesco. Nicolás Gómez Dávila, Escolios a un texto implícito. Profesor Carlos, ¿qué nos quiere decir esta diciente frase? Bueno, Hernando, yo lo que quisiera el día de hoy y la próxima sesión es hablar sobre la filosofía en Colombia. Que comienzo este programa con esta cita de un filósofo colombiano, Nicolás Gómez Dávila, que se caracterizó precisamente por su ironía, por su manejo de la sátira en la escritura, y quise compartir este fragmento, este aforismo, precisamente porque pone el dedo en la llaga del problema que yo quisiera abordar. Porque cuando hablamos de filosofía en Colombia podemos hacer el diagnóstico de varias maneras. Podemos hacer un rastreo histórico, podemos plantear el problema desde la actualidad, pero yo quisiera tener un abordaje, digámoslo así, filosófico al problema de la filosofía en Colombia. Entonces, para eso me he propuesto que en estas 2 sesiones hablemos primeramente, el día de hoy, sobre una definición que podamos coincidir, una definición sobre la filosofía y que nos permita hacer un análisis, un balance sobre qué es lo que realmente llamamos filosofía en Colombia. Entonces, esta primera cita que dice: mientras mayor sea la importancia de una actividad intelectual, más ridícula es la pretensión de avalar la competencia del que la ejerce. Un diploma de dentista es respetable, pero uno de filósofo es grotesco. Esta frase la podemos leer de 2 maneras. Podemos entender, por una parte, que Gómez Dávila lo que nos está queriendo decir es que la educación técnica no puede avalar la competencia de una acción tan elevada en el pensamiento como es la filosofía. Pero también está tratando de hacer una mofa precisamente a la sociedad que no es capaz de entender cómo es la función o en qué consiste la función de la filosofía. Y ese era el punto en el que yo quería comenzar. Para hablar de la filosofía en Colombia debemos llegar primero a una definición de lo que es la filosofía
que nos ayude a aterrizar esta acción de manera que las personas que nos escuchen, sí, que de pronto tengan familiares filósofos, hijos o hijas que quieran estudiar filosofía, comprendan mejor qué es esta cuestión de la filosofía y comprendan también cuál es la importancia que tiene un filósofo o una filósofa dentro de la sociedad. En ese caso, vamos a hablar de la sociedad colombiana e incluso de la sociedad bumanguesa, pero tenemos que partir de esa definición. Dicha definición, como bien acabas de mencionar, estimado profesor Carlos Ulloa, es como el ejercicio que también se pretende desde este espacio, poder inclusive acercar esa filosofía hacia las mismas personas. En ese orden de ideas, estimado profesor, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes, con el propósito de dejarles una pregunta, mientras entramos en la pausa, ¿cuál pregunta o cuál cuestión al pensamiento desearía plantearnos? Muy bien, preguntémonos cuál es la característica específica de la persona que se dedica a la filosofía. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Filosofía Colombiana, el preguntar como eje de la filosofía. Estimado profesor Carlos, ¿qué podríamos decir alrededor de la pregunta que mencionábamos antes de la pausa? ¿Y cómo empezar a abordar esta pregunta? ¿Qué es hacer filosofía acá en Colombia y en Bucaramanga? Bueno, Hernando, nos preguntábamos entonces cuál es la característica propia de aquel que se dedica a la filosofía. Esto lo hacemos, de nuevo, porque sin esta definición en la que convenimos de qué es filosofía, hablar de filosofía en Colombia va a ser muy abstracto. Entonces vamos a vamos a construir juntos esta definición de filosofía. Bueno, yo lo que les propongo a ustedes, señores oyentes, señoras oyentes, es que cuando hablamos de filosofía podemos entender muchas cosas, pero hay una cosa muy característica a la que todas esas demás características se anudan. Y esta es la vocación que la filosofía representa, una vocación hacia el preguntar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona que se dedica a la filosofía manifiesta una vocación especial, particular, hacia el preguntar. Nosotros los seres humanos nos hacemos preguntas. Todos los seres humanos nos hacemos preguntas. Tome el caso especial de los niños. Los niños son seres que se hacen muchas preguntas. Entonces, digamos que no es descabellado decir que es algo propio de los seres humanos hacernos preguntas, cuestionar nuestra realidad. ¿Sí? Es nuestra manera de aprender, es nuestra manera de sentirnos seguros en el mundo, es nuestra manera de comunicarnos los unos con los otros. Lo interesante es que de la misma forma como nos hacemos preguntas y somos nuestras preguntas, los seres humanos también tenemos la tendencia natural a responder esas preguntas. Es muy extraño que nosotros hagamos preguntas y no busquemos la respuesta a dichas preguntas.
Entonces, contrario al ejemplo del niño que está constantemente haciendo preguntas, tenemos el ejemplo del adulto, aquel que hace preguntas, pero está mucho más enfocado en las respuestas. Tiene necesidad de respuestas. Entonces, nosotros, así como somos nuestras preguntas, somos nuestras respuestas. Sucede, sin embargo, que dentro de la sociedad, yo podría llegar a afirmar que en todos los tiempos de nuestra historia humana, han habido personas, hombres, mujeres, quienes tienen una vocación particular para preguntar, para las preguntas. Son personas que, como todos, hacen preguntas, buscan respuestas, pero que de alguna forma, al recibir esas respuestas, se llenan de más preguntas. Y se vuelven unas existencias, Hernando, que son capaces de alguna forma de vivir en lo abierto, de vivir en ese espacio de indeterminación que son las preguntas. Eso es lo que yo llamaría la vocación filosófica. La capacidad que tienen algunos seres de disfrutar la vida en lo indeterminado, de amar la búsqueda, las preguntas, por encima de las respuestas transitorias. Podríamos entonces preguntarnos, Hernando, ¿en qué se diferencia la filosofía de las ciencias? Si bien entendemos que la ciencia es también una actitud investigativa frente al mundo, de hacer preguntas. Ahí podríamos recordar un dato histórico en el hecho de que la filosofía y la ciencia eran realmente dos cosas casi inseparables. Nacieron en el seno de una misma actividad de admiración, de curiosidad frente a la naturaleza. En sus orígenes griegos, ciencia era una forma de llamar al conocimiento que generaba la filosofía. Sin embargo, vemos a lo largo de la historia que si la filosofía como disciplina se separa de la ciencia, es porque el preguntar de la ciencia se volcó por una serie de cambios sociales y transformaciones políticas, se volcó hacia el poder técnico de control de la naturaleza. El preguntar de la ciencia se convirtió en un preguntar efectivo, casi que en una extrapolación de lo que ya Aristóteles nos comentaba, esa diferencia entre la vida teórica y la vida práctica. La ciencia se volvió, de alguna forma, representante de nuestro interés práctico por controlar, por manipular, por predecir la naturaleza a través de la técnica, y la filosofía quedó relegada, de alguna forma, a las preguntas más abstractas, más teóricas, hasta el punto en el que quedó atrapada en sí misma por ser estas preguntas indemostrables o no susceptibles de evidencia empírica. Esa es un poco la diferencia entre filosofía y ciencia hoy en día. Entonces, eso explica por qué, si nosotros vivimos en una sociedad de consumo, pero también de producción, una sociedad industrial, capitalista, una sociedad donde todos nos levantamos todos los días a producir objetos para el consumo, commodities, para vivir mejor, etcétera, etcétera. ¿Por qué nosotros como sociedad privilegiamos el preguntar práctico, la ciencia, y no el preguntar teórico y abstracto de la filosofía? Eso ya nos va dando un poco de pie de la situación de el filósofo o la filósofa en la sociedad actual. Pero vamos con calma a llegar hasta allí. Por lo pronto saquemos otra duda, pensando precisamente en esto, o sea, en personas que nos escuchan que apenas están tratando de entender qué es eso de la filosofía. Sabemos que es el preguntar, sabemos que es una vocación a las preguntas, que se diferencia en algo con la ciencia. Y ahora preguntémonos, ¿cómo se diferencia, por ejemplo, la filosofía de la religión? Porque la religión, según entendemos, también se hace preguntas, quizás las más complicadas, ¿no? ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué pasó tal tragedia? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Ahí, Hernando, pues hay que ver con filigrana la manera como la persona religiosa
todas formas vive las preguntas fundamentales, las preguntas complejas, las preguntas más abstractas, pero cómo la persona religiosa precisamente se convierte en una persona religiosa porque disfruta creyendo en respuestas, llamémoslo así, dogmáticas. Respuestas que hacen parte de un dogma, es decir, de unos cánones de un determinado culto de creencias, de un conjunto de creencias, y se aferra a esas respuestas. Entonces vemos que a pesar de que compartan preguntas fundamentales, la filosofía y la religión se separan en cuanto a su relación con las respuestas. Un filósofo, ya lo sabemos desde hace bastante, una filósofa, no son personas dogmáticas. No pueden ser personas dogmáticas porque eso los convertiría en sujetos religiosos, en teólogos, en personas que piensan a partir de ciertos dogmas. El preguntar en filosofía nos convierte en personas difíciles. ¿Por qué? Porque nos convierte en personas curiosas, rebeldes, contestatarias, críticas y todas esas connotaciones que hoy en día pueden tener tantas dificultades a la hora de legitimar el rol del filósofo o la filósofa en la sociedad. Sin embargo, algo que me parece muy importante recordar, Hernando, es que la filosofía es también el patrimonio humano que nosotros tenemos en cuanto a nuestras preguntas. Nuestras preguntas son algo así como un bagaje, una maleta que nos recuerda todos los momentos de nuestra historia. Algo así como un álbum familiar. La filosofía no resuelve problemas. La filosofía se encarga de que nosotros recordemos que esos problemas existieron y recordarnos qué persona éramos en ese momento que tuvimos esos problemas. Entonces aparece algo muy bonito, que es ese lado que no se alcanza a ver en la filosofía. Se ve de manera muy evidente, de manera muy rápida, que la filosofía es problemática, personas complejas, personas críticas, personas incrédulas, pero también se alcanza a ver que, al igual que por ejemplo la medicina, la enfermería, al igual que los cuidados geriátricos, al igual que todas esas profesiones, al igual que todas esas vocaciones realmente, personas que se entregan por los demás, la filosofía también tiene una vocación muy altruista, que es la de hermanarnos a los seres humanos en una experiencia compartida, universalmente compartida, que son nuestras preguntas. Es el tesoro, son los filósofos, las filósofas son como los guardianas del tesoro de preguntas de la humanidad. Esto es importante porque, como dijimos al comienzo, nosotros somos nuestras preguntas. Veamos un caso muy concreto, como lo que pasó en la celebración de nuestra primera estrella, lo que pasó en el estadio, este personaje que se robó la medalla del jugador. Y fíjese, por ejemplo, cómo se dividió la sociedad, porque la sociedad se dividió en el sentido en que algunos empezaron a decir, pues esta persona es un ladrón, no merece perdón, no merece respeto, etcétera, etcétera. Y otras personas, como por ejemplo Edson Belandia, salió a decir que el robo de esta persona de alguna forma estaba justificado porque lo que él estaba robando era lo que estaba justificando con su robo era el robo histórico que la ciudad, la sociedad le ha hecho a los jóvenes de los barrios marginales de nuestro territorio. Ese robo era un robo simbólico, era el robo del oro que ya constantemente élites nos han robado. Y se arma una polémica muy, muy interesante a propósito de si esta acción está justificada o no está justificada, si esta persona merece perdón o no merece perdón. Y posiblemente pues, la mayoría de personas no estemos de acuerdo con lo que esta persona hizo, pero fíjese cómo si nosotros no creemos en las preguntas, nosotros nos movemos en territorios de estereotipos. Entonces pensamos que esta persona es una mala persona, un ladrón, que no merece ningún tipo de perdón, que su acción no merece ningún tipo de resignificación.
Pero ¿qué pasa si esta persona, como ya pasó el día de ayer, qué pasa si esta persona se arrepiente? Es decir, si cuestiona su obrar y empieza a preguntarse, ¿qué pasa si yo no hubiera hecho eso? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Valió la pena hacer lo que hice? Entendemos que el tipo también hacía parte de la barra, los cuales sacaron un comunicado que rechazaron su accionar. Entonces, fíjense cómo a tal punto somos nuestras preguntas, de que las preguntas que esta persona se hace lo transforman y lo llevan a pedir un perdón público que él pide en el canal de YouTube de Propósito de José Ordóñez. Entonces, eso es importante. Este es un caso muy, muy concreto de un tema además que es muy cercano a todos aquí en la ciudad, pero los ejemplos pueden ser históricos. Si nosotros no nos hiciéramos preguntas sobre el alma, no habríamos podido pasar, por ejemplo, todos los estados históricos que hemos pasado, de llegar a tener una visión animista del mundo, a una versión naturalista, y hoy en día, por fortuna, visiones cada vez más que vuelven hacia los saberes ancestrales, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros no recordamos que somos seres que se preguntan y que se han preguntado, perdemos humanidad, perdemos nuestra capacidad de cambiar y nos enfocamos en estereotipos. Pensamos que somos hechos dados, pensamos que el humano es así, que el humano es contaminador, que el humano no puede cambiar, que el capitalismo no se puede cambiar, que las injusticias sociales no se pueden cambiar, etcétera, etcétera. Es por eso que bajo esta definición de la filosofía como vocación por las preguntas, es que me gustaría que analizáramos cuál es el papel de la filosofía en Colombia, cuáles son las condiciones en las cuales se pregunta en Colombia, se puede vivir la vocación de las preguntas en Colombia. Espero haber sido claro con esta definición a propósito del preguntar, y ya no nos quedaría sino comenzar a analizar lo que le mencionaba, cuáles son las condiciones específicas del preguntarnos en Colombia. Toda pregunta siempre sale de ese aspecto, como bien mencionabas, estimado profesor Carlos, inclusive yo le podría añadir de la creatividad. Es decir, ¿cómo es que un niño es más creativo que inclusive nosotros ya pasando ya esa etapa? Asimismo las preguntas, el por qué. Y siento que a veces uno, o de por sí, la misma dinámica social lo va como inhibiendo de eso, de mejor no preguntar y más bien no se cuestione, etcétera. Inclusive también para poder añadir lo que incomoda. Brevemente, profesor Carlos, ¿por qué incomodar? Es algo muy, muy difícil por lo que lo mencionábamos, o sea, esa capacidad destructiva que tienen las palabras de poner en jaque nuestras creencias, las preguntas, de poner en jaque lo que creíamos. Imagínese usted el ejemplo de que usted le pregunta a su novia, amor, ¿tú me amas? Y que su novia le responda, ¿qué es el amor? Entonces ahí usted queda jodido y usted queda como fue pucha, mejor me toca buscar otra novia, ¿sí? Pero de pronto esa persona, esa mujer, lo que está teniendo es como una crisis filosófica, está despertando a su vocación filosófica, y esa pregunta trasciende pues sus intereses, su pareja, y se vuelve realmente una vocación a la humanidad, porque cuánto hemos avanzado como humanos gracias a las personas que han pensado el amor. Estimado profesor Carlos Ulloa, quedan más cosas para decir, pero bueno, tenemos siempre como este factor del tiempo también presente, pero al menos queda como esa duda con todo lo que se ha podido ir abordando. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestro invitado, profesor Carlos Ulloa, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Para terminar este programa, vamos a culminar con la siguiente frase. El filósofo no es sino la llama que lo quema. Escolios a un texto implícito. Muchas gracias, profesor Carlos Ulloa. Atienando, muchas gracias por la invitación. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS.
Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora WIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, WIS Estéreo, la voz de la universidad.